Existen lugares tan oscuros, tan aterradores, que incluso la libertad parece menos deseable que una sentencia. Vamos a adentrarnos en las prisiones más brutales del mundo, donde la vida cotidiana es una pesadilla interminable. Cárceles en las que el hacinamiento, la violencia y las condiciones extremas crean un ambiente tan hostil que hasta la muerte parece un alivio. Desde celdas sin espacio para dormir hasta reclusos obligados a luchar por su supervivencia, cada una de estas prisiones redefine el límite de lo soportable. Número 1. Gitarama, la cárcel de la supervivencia. En el corazón de Ruanda, en un edificio donde las paredes parecieran guardar los susurros de un pasado desolador, se encuentra la prisión de Gitarama, una instalación penitenciaria tan abarrotada de almas que el suelo apenas se distingue entre tanto movimiento. Este sitio, que alberga a entre 6.000 y 7.000 prisioneros en un espacio originalmente destinado a solo 600 personas, es un ejemplo extremo de las dificultades que pueden enfrentar quienes quedan atrapados en sus muros. El espacio de Gitarama está diseñado de forma que los reclusos pasan gran parte del día de pie, forzados a moverse en círculos en su intento por no tropezar unos con otros en el limitado espacio disponible. La escasez de celdas funcionales con condiciones adecuadas provoca que, al estar a la intemperie, muchos prisioneros padezcan enfermedades causadas por las inclemencias del tiempo. Los altos niveles de humedad y el contacto constante con el suelo húmedo han hecho que el riesgo de infecciones en la piel aumente notablemente. En un ambiente sin alcantarillado, la exposición a desechos acumulados y la falta de higiene en la instalación han creado un entorno donde prosperan infecciones dolorosas y condiciones dermatológicas que amenazan la salud de los internos. La prisión de Gitarama enfrenta un reto único. El hacinamiento que se experimenta aquí no solo se manifiesta en la falta de espacio, sino en la cantidad de recursos que se destinan a cada prisionero. La infraestructura no puede satisfacer las demandas básicas de quienes se encuentran en sus instalaciones y los problemas derivados de esta situación son evidentes. En estas condiciones, la atención médica resulta insuficiente y precaria. El personal médico es reducido y sobrecargado, lo cual limita la cantidad de tratamientos que pueden ofrecer y la frecuencia con la que pueden atender a cada recluso. Para muchos, las heridas causadas por el roce constante de la piel con superficies ásperas y la exposición a enfermedades se transforman en dolencias crónicas que carecen de remedio. El hambre es un compañero constante en Gitarama. Con un racionamiento limitado de alimentos, los reclusos no solo enfrentan el desafío de lidiar con el hambre, sino también con la desesperación que ésta provoca. Esto lleva a situaciones de violencia interna, donde la supervivencia se convierte en una competencia. En un lugar donde el respeto se gana a base de fuerza, los conflictos entre reclusos son frecuentes. Algunos prisioneros, ante la falta de recursos, recurren a actos de agresión con tal de asegurar su subsistencia, creando un ambiente de hostilidad constante. El control de los alimentos se convierte en una moneda de cambio, lo que establece jerarquías dentro de la prisión y divide a los internos en grupos según sus posibilidades de acceder a una mayor cantidad de comida. Un aspecto devastador de esta prisión es la prevalencia de enfermedades como la gangrena. La exposición prolongada a condiciones insalubres y el contacto constante con desechos y aguas estancadas hacen que muchos reclusos sufran de infecciones que ponen en peligro sus extremidades. La falta de un sistema de alcantarillado complica la situación, ya que los reclusos no tienen otra opción que caminar descalzos en superficies contaminadas, lo cual agrava las heridas y expone a todos a un riesgo permanente de desarrollar infecciones graves. Número 2. Rikers Island, el laberinto de la desesperanza escondida entre el ajetreo de la ciudad que nunca duerme, se encuentra una isla donde el tiempo pareciera detenerse para sus habitantes. La prisión de Rikers Island, en Nueva York, es un enorme complejo penitenciario que, pese a su cercanía con uno de los centros urbanos más conocidos del mundo, parece habitar en su propia realidad.
con una reputación que mezcla historias de violencia, desamparo y condiciones extremas. Rikers es conocida por ser un lugar donde la esperanza es una visita breve y la resignación es un inquilino permanente. Rikers Island alberga a miles de reclusos, muchos de los cuales están en espera de juicio. Este sistema se convierte en un reto para quienes ingresan sin una condena firme, ya que deben enfrentar el mismo trato y condiciones que aquellos con sentencias ya establecidas. En su mayoría, son personas que no pudieron pagar su fianza y, como consecuencia, deben convivir con otros internos que cumplen condenas más largas. Este ambiente de convivencia desigual crea un entorno donde los reclusos, en vez de prepararse para sus procesos judiciales, se ven forzados a luchar por su supervivencia. Uno de los aspectos más preocupantes de esta prisión es la violencia ejercida por algunos funcionarios encargados de la custodia. Las historias que salen de Rikers hablan de un entorno hostil, donde ciertos guardias ejercen su autoridad con métodos que generan temor y conflictos constantes. Existen relatos de detenidos que han experimentado agresiones físicas, tanto en confrontaciones con otros reclusos como en interacciones con ciertos funcionarios. Este ambiente de hostilidad dificulta que los internos puedan encontrar estabilidad o al menos un espacio de calma en su vida diaria dentro de la prisión. Además, Rikers ha sido señalada por grupos de derechos humanos y organizaciones que buscan mejorar el sistema penitenciario. La presión ejercida por estas entidades ha motivado ciertos cambios, pero las mejoras son lentas en comparación con la magnitud de los problemas existentes. La complejidad de su funcionamiento, sumada a la infraestructura deteriorada y a la constante demanda de recursos, hace que cada avance se sienta como una pequeña victoria en medio de un gran desafío. Las condiciones de infraestructura también afectan a quienes laboran en la prisión, pues la falta de personal y los extensos turnos de trabajo hacen que el ambiente laboral sea particularmente difícil para todos. Número 3. Diyarbakır, la cárcel de los lamentos. En el sureste de Turquía, en medio de un entorno donde el tiempo parece detenerse, se erige la prisión de Diyarbakır, conocida por su historia de gran dificultad y sufrimiento. Este sitio, envuelto en un ambiente sombrío y en un pasado cargado de tensiones políticas, se ha ganado una reputación que trasciende fronteras debido a las difíciles experiencias que enfrentan sus reclusos. Diyarbakır es mucho más que un edificio. Es un espacio en el que la esperanza se desvanece y el espíritu humano es puesto a prueba en un nivel profundo. Durante los años 80, en plena época de tensiones políticas en Turquía, Diyarbakır comenzó a destacar en la escena pública como un sitio donde las dificultades iban mucho más allá de las paredes de una prisión convencional. La historia de este lugar está íntimamente ligada a las tensiones políticas y sociales que Turquía vivía en ese periodo. En ese tiempo, la prisión se convirtió en un símbolo de represión política, y muchos de los detenidos en sus instalaciones fueron personas que pertenecían a minorías, especialmente kurdos, quienes enfrentaban situaciones complejas tanto dentro como fuera de los muros de la cárcel. Uno de los aspectos más conocidos de la prisión de Diyarbakır es el trato que reciben los reclusos, quienes, según informes, enfrentan condiciones de vida sumamente difíciles. Los métodos empleados para mantener el orden en esta instalación han sido objeto de numerosas críticas, especialmente por organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos. La vida en Diyarbakır es una constante prueba de resistencia física y emocional, donde los reclusos deben enfrentar no solo la privación de libertad, sino también las limitaciones en sus derechos básicos. En Diyarbakır, el control y la disciplina se imponen de manera rigurosa. Los relatos sobre los castigos y los métodos empleados para mantener la autoridad reflejan un ambiente de gran dureza. Las celdas, pequeñas y frías, se convierten en espacios donde los prisioneros pasan largas horas de aislamiento. La falta de interacción humana y el silencio imponen un desafío psicológico, ya que los detenidos
deben enfrentarse a sus propios pensamientos en soledad. Este tipo de confinamiento produce un ambiente de gran tensión y dificultad, ya que la falta de comunicación se convierte en una barrera adicional para mantener la estabilidad mental. Un elemento que se ha documentado en esta prisión es la falta de acceso a atención médica adecuada, un problema que afecta directamente a la salud y el bienestar de los internos. Las enfermedades no tratadas y la falta de medicamentos necesarios para atender las necesidades básicas son una constante preocupación. Este problema se agrava cuando los reclusos deben enfrentar el dolor físico sin la posibilidad de recibir ayuda médica. Número 4. Guldani, la cárcel de las revelaciones. En el corazón de Georgia, la prisión de Guldani ha sido el centro de múltiples controversias debido a las difíciles condiciones de vida de sus reclusos. Este complejo se convirtió en un lugar de interés nacional e internacional en 2012, cuando salieron a la luz videos que documentaban incidentes de violencia y maltrato por parte de algunos guardias hacia los reclusos. Estos videos, que mostraban escenas de abuso y burla, generaron una ola de indignación y protestas en el país, encendiendo un debate sobre los derechos humanos y el sistema penitenciario en Georgia. El sistema de seguridad y control en Guldani, diseñado para mantener el orden en sus instalaciones, ha sido objeto de críticas debido a la naturaleza de los métodos empleados. Las imágenes filtradas muestran un lado oscuro de la prisión, donde algunos guardias parecían utilizar tácticas de abuso para mantener a los prisioneros bajo control. Según los informes, los reclusos fueron sometidos a una serie de métodos que incluían simulacros de ahogamiento y palizas, lo cual ha sido catalogado como un trato inhumano y degradante. La visibilidad de estos actos generó un impacto profundo en la opinión pública y trajo consigo un cambio en la percepción de la prisión. La respuesta de la sociedad georgiana ante las revelaciones fue inmediata. En varias ciudades, incluyendo la capital Tiflis, se llevaron a cabo protestas exigiendo justicia y un trato digno para los internos. Los manifestantes pedían que se tomaran medidas y se implementaran reformas para mejorar las condiciones dentro de la prisión de Guldani y de todo el sistema penitenciario de Georgia. La presión social alcanzó tal magnitud que varios funcionarios de alto rango, responsables de la supervisión de la prisión, se vieron obligados a renunciar. Este incidente subrayó la necesidad urgente de un cambio estructural en las cárceles de Georgia y dejó claro que el sistema penitenciario debía ser revisado para asegurar un trato adecuado a los reclusos. Dentro de Guldani, los métodos de control son duros y, en algunos casos, estrictos. Los guardias mantienen una supervisión constante sobre los internos y se implementan reglas firmes para garantizar que el orden sea la norma en todo momento. Sin embargo, las denuncias de abuso físico han puesto en entredicho la efectividad de estas medidas y han revelado un sistema que, en ocasiones, se apoya en prácticas que podrían considerarse excesivas. El trato hacia los reclusos y la falta de respeto por su bienestar físico y mental son problemas que afectan a esta prisión y a otras instituciones penitenciarias de la región. Otro aspecto que se ha destacado en Guldani es la condición de las instalaciones y los recursos disponibles para los prisioneros. La prisión enfrenta un desafío estructural, ya que el edificio y sus recursos no parecen estar preparados para atender las necesidades de todos los internos de manera adecuada. Las celdas, a menudo pequeñas y sobrepobladas, no cuentan con las condiciones óptimas de ventilación e higiene, lo cual afecta la calidad de vida de los reclusos. Este problema se agrava con la falta de acceso a atención médica oportuna, un tema de gran relevancia, especialmente cuando los internos presentan condiciones de salud que requieren tratamiento inmediato. Número 5. Bang Kwang, el gran tigre de Asia. A las afueras de Bangkok, en Tailandia, se alza una prisión que, a lo largo de las décadas, ha ganado una temible reputación. Conocida como Bang Kwang, o, de forma inquietante, el Gran Tigre, esta prisión de máxima seguridad se ha convertido en un símbolo de severidad en el sudeste asiático.
Las historias de aquellos que han pasado por sus puertas reflejan una mezcla de miedo y respeto hacia este complejo que alberga a algunos de los prisioneros más peligrosos de la región, incluidos aquellos que esperan la pena de muerte. Al ingresar a Ban Quang, los prisioneros enfrentan un rito inicial que marca el inicio de una experiencia desafiante. A cada nuevo recluso se le colocan grilletes en las piernas, los cuales deben llevar durante sus primeros 3 meses de estancia. Esta práctica, que tiene como propósito reducir cualquier posibilidad de fuga y establecer el control desde el primer día, añade un peso físico y emocional al proceso de adaptación dentro de la prisión. Este primer periodo en la prisión, con el sonido constante de las cadenas al caminar, representa una de las primeras barreras psicológicas que deben superar quienes ingresan al Gran Tigre. La estructura interna de Ban Quang es tan rígida como las cadenas que llevan sus reclusos. Con un sistema jerárquico establecido entre los internos, el acceso a alimentos y otros beneficios depende de la posición de cada prisionero dentro de este sistema. Los reclusos con recursos económicos pueden permitirse contratar a otros internos como ayudantes o asistentes, lo que les permite un acceso más cómodo a alimentos o artículos necesarios. Para los prisioneros con menores recursos, la vida en Ban Quang representa un desafío mayor, ya que deben adaptarse a las condiciones básicas que ofrece la prisión, sin posibilidad de acceder a los beneficios adicionales disponibles en el sistema jerárquico. El acceso a la comida es un elemento de especial importancia en Ban Quang. Los alimentos proporcionados por la prisión son limitados y consisten en un racionamiento básico de arroz y vegetales. Sin embargo, aquellos que tienen la capacidad de adquirir alimentos adicionales pueden hacerlo a través del sistema de fichas de la prisión, lo que les permite comprar comida extra en la cantina. Esta diferenciación en el acceso a alimentos crea una marcada desigualdad dentro de la prisión, donde los prisioneros que no cuentan con recursos económicos deben conformarse con porciones limitadas, mientras que otros pueden disfrutar de una dieta más completa. Ban Quang también es conocida por ser el principal centro de ejecución de Tailandia. Aunque esta práctica ha cambiado con el tiempo y ya no se emplea el método de fusilamiento, los prisioneros que se encuentran en el corredor de la muerte viven bajo la constante sombra de su sentencia. Los reclusos en esta situación enfrentan una realidad distinta, ya que están sometidos a un régimen especialmente estricto y viven en condiciones de gran vigilancia. Las celdas destinadas a los condenados a muerte son más restrictivas y no permiten el mismo grado de interacción que en el resto de la prisión, lo cual contribuye a un ambiente de aislamiento y reflexión constante sobre su situación. Número 6. Black Dolphin, la cárcel del aislamiento total. En la provincia de Oremburgo, en el suroeste de Rusia y cerca de la frontera con Kazajistán, se alza la prisión conocida como Black Dolphin. Este centro de máxima seguridad, cuyo nombre hace referencia a una escultura de un delfín negro hecha por prisioneros que decora su entrada, ha sido ampliamente reconocido por su estricta política de control y vigilancia. Aislada en una región fría y rodeada de terrenos inhóspitos, Black Dolphin es el hogar de reclusos condenados por algunos de los delitos más graves del país, incluyendo asesinatos múltiples y otros crímenes violentos. Este lugar, donde la libertad es solo un recuerdo lejano, es un testimonio del enfoque rígido del sistema penitenciario ruso para los casos más extremos. Black Dolphin cuenta con un sistema de seguridad diseñado para minimizar cualquier riesgo de fuga o altercado dentro de sus instalaciones. Desde el momento en que un prisionero ingresa, el protocolo es claro. Cada movimiento está controlado y cualquier oportunidad de interacción o distracción es estrictamente limitada. En este lugar, la rutina de los prisioneros es supervisada constantemente. Los reclusos pasan la mayoría de su tiempo en sus celdas y las medidas de seguridad incluyen el uso de 3 puertas de acero que separan cada celda del exterior, creando una estructura que hace imposible cualquier intento de escape. Esta estricta disposición arquitectónica refuerza la idea de aislamiento total
y control absoluto. Uno de los aspectos más llamativos de Black Dolphin es el régimen de aislamiento que define la vida de los prisioneros. Los internos permanecen la mayor parte del día dentro de sus pequeñas celdas, donde el espacio personal es mínimo y las oportunidades de socialización inexistentes. Para muchos de ellos, esta es la única realidad que conocen. Sus celdas, diseñadas para limitar su interacción con el exterior, son revisadas constantemente por el personal de seguridad, lo que convierte cada día en una rutina cuidadosamente controlada y sin variaciones significativas. Las visitas de familiares o conocidos están restringidas, y el contacto con el exterior se reduce a lo mínimo, intensificando el sentimiento de aislamiento. El momento de ejercicio diario es el único descanso de la rutina de confinamiento, aunque está igualmente marcado por una supervisión estricta. Los prisioneros son llevados a un área designada, donde pueden caminar en una jaula al aire libre durante 90 minutos bajo la mirada atenta de los guardias. Este espacio, aunque al aire libre, sigue siendo limitado y no ofrece una verdadera sensación de libertad. Durante este breve periodo, los guardias aprovechan para registrar nuevamente las celdas en busca de cualquier objeto prohibido. Este control constante deja claro que en Black Dolphin, cada aspecto de la vida de un prisionero es monitoreado, y cualquier intento de alterar la rutina es rápidamente identificado y corregido. Número 7. La Sabaneta, el polvorín de Venezuela. En la ciudad de Maracaibo, Venezuela, se encuentra una de las prisiones más notorias de América Latina, la Sabaneta. Este complejo penitenciario es conocido no solo por sus difíciles condiciones de vida, sino también por el nivel de violencia interna que ha caracterizado su historia. Desde su creación, la Sabaneta ha enfrentado desafíos que van más allá de los muros de una prisión común, convirtiéndose en un lugar donde el control oficial es a menudo una ilusión, y la ley que impera es la del más fuerte. Las dinámicas internas de esta prisión reflejan una mezcla de tensión, autogestión y rivalidad que hace que cada día sea una lucha por la supervivencia para quienes viven en su interior. La Sabaneta es un reflejo de las dificultades del sistema penitenciario venezolano. Con una capacidad mucho menor que la cantidad de reclusos que alberga, el hacinamiento es uno de los problemas más visibles de este centro penitenciario. A menudo, los reclusos deben convivir en espacios reducidos, lo cual genera fricciones y rivalidades. Esta situación de sobrepoblación provoca que los reclusos tengan acceso limitado a recursos básicos, como alimentos y agua, lo cual se convierte en un detonante adicional para los conflictos entre ellos. En este contexto, la supervivencia se convierte en una prioridad, y los internos deben adaptarse a una realidad en la que los recursos se distribuyen de manera desigual. La violencia es una constante en la Sabaneta. Las bandas rivales que se forman en el interior de la prisión se disputan el control de las áreas y los recursos disponibles, lo que convierte a este lugar en un entorno de tensión constante. Estas bandas, lideradas por pranes o líderes internos que ejercen una especie de autoridad no oficial, imponen sus propias reglas y organizan la vida dentro de la prisión. La presencia de estas organizaciones ha generado una especie de autogobierno, en el que los pranes deciden cómo se distribuyen los recursos, y los conflictos internos suelen resolverse mediante la fuerza. Esta situación convierte a la Sabaneta en un polvorín, donde cualquier altercado menor puede desencadenar una cadena de eventos violentos de gran magnitud. Uno de los eventos más impactantes en la historia de la Sabaneta fue el motín de 1994, un episodio que dejó una marca imborrable en el complejo. Durante este motín, las tensiones entre los internos se desbordaron y derivaron en un enfrentamiento masivo que resultó en una de las tragedias más grandes de la historia penitenciaria de Venezuela. Los enfrentamientos, que incluyeron incendios y ataques entre grupos rivales, resultaron en la pérdida de muchas vidas. Este motín puso en evidencia no solo el nivel de violencia en la prisión, sino también la incapacidad del sistema para mantener el control en situaciones extremas. Desde entonces,
la Sabaneta ha sido recordada como un símbolo de los peligros de la falta de control en los centros penitenciarios del país. Número 8. Escorpión, la cárcel de la oscuridad. En las afueras de El Cairo, Egipto, la prisión de máxima seguridad de Tora, conocida siniestramente como Escorpión, se erige como uno de los lugares más temidos y controvertidos del país. Construida en 1993, esta prisión fue diseñada para albergar a algunos de los prisioneros más sensibles políticamente y a quienes se consideran una amenaza significativa para el Estado. El nombre Escorpión refleja tanto la dureza de sus condiciones como el aislamiento que caracteriza la vida de los internos. En este lugar, el contacto con el exterior es casi nulo y la vida diaria se convierte en un desafío de resistencia física y mental. El diseño arquitectónico de Escorpión fue planeado para impedir cualquier intento de escape y para controlar todos los aspectos de la vida de los internos. Las celdas están dispuestas de manera que los prisioneros permanecen en un estado de aislamiento extremo, separados incluso de otros reclusos, y sin la posibilidad de comunicarse con ellos. Este diseño no solo limita las posibilidades de interacción, sino que también refuerza un sentido de confinamiento y soledad. Las paredes gruesas y el uso de hormigón armado crean una barrera insonora que mantiene cada celda en un estado de silencio casi absoluto, lo que convierte a este entorno en un lugar de introspección obligada. Los internos en Escorpión se enfrentan a condiciones de vida particularmente difíciles. El acceso a la luz solar es prácticamente inexistente, ya que las celdas están diseñadas para que los prisioneros pasen la mayor parte del tiempo en penumbra. Esta falta de luz natural provoca problemas de salud asociados, especialmente una deficiencia de vitamina D, que, en muchos casos, requiere atención médica. Sin embargo, la asistencia sanitaria en Escorpión es limitada, lo cual agrava los problemas de salud de los prisioneros. La privación de luz natural es uno de los elementos más devastadores en el día a día de los internos, ya que afecta tanto su bienestar físico como su estabilidad emocional. Las temperaturas en Escorpión también son extremas. Durante los meses de verano, el calor se vuelve sofocante, y en invierno, las celdas se enfrían hasta un punto en que el ambiente se vuelve inaguantable. Sin un sistema de ventilación adecuado o calefacción, los prisioneros deben adaptarse a estas condiciones adversas. La exposición a cambios de temperatura constantes afecta la salud de los internos, y las enfermedades respiratorias y problemas de la piel se vuelven comunes. A pesar de las numerosas peticiones de mejora en las condiciones de la prisión, los recursos siguen siendo limitados, lo que convierte a Escorpión en un lugar donde la adaptabilidad y la resistencia son esenciales para sobrevivir. Número 9. Campo 22. El infierno aislado. Ubicado en una región remota de Corea del Norte, el Campo 22, también conocido como Haengyong o Colonia de Trabajo Penal, Kwaliso. Número 22. Fue uno de los campos de concentración más conocidos de Corea del Norte antes de su cierre en 2012. Este lugar, que existió durante décadas bajo un estricto hermetismo, albergó a miles de prisioneros, muchos de los cuales fueron detenidos bajo sospechas de deslealtad al régimen o de manifestar actitudes políticas que se consideraban subversivas. Las historias que emergen del Campo 22 son estremecedoras, y quienes lograron salir describen una vida marcada por el aislamiento, la privación y un sistema que desafía los límites de la resistencia humana. El Campo 22 estaba diseñado para ser completamente autosuficiente, lo que significaba que los prisioneros pasaban su vida dentro de sus muros, sin posibilidad de interacción con el exterior. Rodeado de guardias armados y una alta infraestructura de seguridad, el campo estaba organizado de manera que nadie pudiera escapar. Los guardias, entrenados para mantener el orden bajo cualquier circunstancia, seguían procedimientos estrictos y patrullaban constantemente para asegurarse de que el sistema de seguridad fuera impenetrable. Este nivel de control
convirtió al Campo 22 en un lugar de aislamiento absoluto, donde el contacto con el exterior era inexistente. La rutina en el Campo 22 era rigurosa y agotadora. Los prisioneros estaban obligados a trabajar largas horas en condiciones de trabajo extremas, realizando tareas físicas intensas que incluían labores agrícolas y trabajos industriales.